lo dijo en la primera hora. 7:40 en la mañana, le preguntábamos a Marcela Arellano, presidenta del FUT, sobre su posición respecto del presidente de la República. Habla de mecanismos democráticos, habla de la necesidad de la salida del presidente, insiste en que la Asamblea Nacional debe impulsar un juicio político en contra de Guillermo Lasso y señala que eso no significa de modo alguno desestabilización. Sin embargo, desde el gobierno se maneja esa tesis. De hecho, el último fin de semana, el pronunciamiento del ministro de la Política, Henry Cucalón, iba en ese sentido, hablando de que sin pruebas, porque esa es la tesis del gobierno, el gobierno sostiene que no hay pruebas que configuren que hubo algún tipo de delito, de acuerdo a lo que dice el artículo 129 de la Constitución, para llevar a un juicio político al presidente de la República y para impulsar su censura de destitución. El gobierno advierte que lo que se plantea es un mecanismo para desestabilizar el orden constituido. Juan Fernando Flores nos acompaña ahora mismo vía telemática. Él es asambleísta del movimiento Creo y coordinador del Bloque de Acuerdo Nacional, que es la bancada que justamente aglutina a los sectores políticos que respaldan al presidente Lasso. Asambleísta Flores, bienvenido, buenos días. Les saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Y de Muy buenos le días, pedimos muchas si gracias. puede activar su cámara, asambleísta. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Un gusto poder conversar con ustedes. No sé si puede activar la cámara, asambleísta, si es posible. Lamentablemente, y les pido mil disculpas, había comentado que el día de hoy iba a estar en un tema de un traslado. Ya, no hay problema. Soy yo mismo el que me manejo, así que la verdad preferiría mantenerlo así. No hay ningún problema. No hay ningún problema, asambleísta Flores. A ver, ¿por qué usted, que también ha hecho declaraciones en las últimas horas, lo hizo el día sábado en su intervención, ¿por qué se sostiene y se advierte que hay un plan para desestabilizar el orden constituido, asambleísta Flores? Bueno, porque nosotros hace más de 2 semanas advertimos justamente que la intención que se tenía desde la comisión no era la generación de un informe real de investigación, sino la validación de cualquier cosa que se pueda incluir en este informe, solo con el justificativo de poder llegar al Pleno de la Asamblea Nacional para que éste se apruebe y ese sea el elemento con el cual puedan avanzar en la narrativa de que, aunque no tienen pruebas y no tienen elementos para demostrar que ha existido algún incumplimiento o violación del artículo 129 en cualquiera de sus numerales por parte del presidente de la República, se pueda decir que al ser el Pleno de la Asamblea Nacional el máximo órgano del primer poder del Estado, al aprobarse con 104 votos, en este caso este informe, ya todo lo que está escrito ahí está en piedra y es verídico. Pero cuando vamos a la profundidad del informe, cuando vamos a la profundidad del documento como tal, nos damos cuenta de que no es más que una fábula que lo que busca es generar un supuesto hilo conductor, donde no hay pruebas suficientes para poder determinar responsabilidades, y mucho menos cuando los elementos que se han incorporado son temas como fake news o memes de redes sociales, temas que nunca se dijeron ni en las comparecencias, ni en los audios, ni en los supuestos elementos que entregó un medio de comunicación o la Fiscalía, y que todo ello al final del día se convirtió más en una fábula construida por algunas personas, donde incluso uno de ellas ni siquiera tiene que ver con la Asamblea Nacional, para generar ahora la narrativa en la que estamos. Se va a presentar un juicio político, el cual va a buscar la salida del presidente de la República, y ciertas organizaciones sociales, dentro de sus, en teoría, luchas reivindicativas, incorporarán elementos como movilizaciones que busquen presionar a la Corte Constitucional y no realmente una reivindicación como tal de sus luchas sociales. Asambleísta, bienvenido nuevamente, buenos días. ¿Una fábula al punto de desconocer las revelaciones iniciales que dieron paso ya a esta investigación? ¿Ustedes desconocen todo lo que se conoció en su momento? No desconocemos, porque al final del día hay un proceso que se está llevando a cabo en la Fiscalía General del Estado a través del caso Encuentro, y donde la fiscal ha sido muy clara y enfática en que los procesos de investigación, al igual que definición de responsables y quienes serían los elementos que habrían articulado estos supuestos hechos de corrupción, así como otros vínculos, son elementos que están en la Fiscalía General. Mal haríamos nosotros en decir que eso no está dentro de un proceso de investigación. El problema está en que cuando la comisión pretende, en teoría, generar procesos de investigación, pero esa mañana ocurrió una nueva noticia, entiéndase un allanamiento, la publicación de un tuit,
la generación de una declaración. Toda la narrativa de la comisión pasaba página y se añadía a esta nueva dinámica. Tal es así que en 220 páginas vemos que después no pueden hasta hilar diferentes elementos y simplemente colocan frases como ante la nueva noticia sobre y generan y continúan con la fábula, cuando hay incluso elementos que no tendrían ni temporalidad ni concordancia de ser unificados. Pero en la construcción de una fábula todo es posible, así que en función de ello eso es lo que han venido haciendo durante estos 40 días que, ojo, nada tiene que ver con el proceso de un juicio político, porque al final del día, para presentar un juicio político solo necesitas que un asambleísta lo presente, 46 firmas que lo respalden y los elementos probatorios que puedan demostrar el incumplimiento o la responsabilidad del presidente de la República en las causales establecidas. Desmenuzemos algunos elementos de lo que se habló el sábado en esta sesión de 6 horas y media, donde intervinieron 41 legisladores y se procuró sustentar el contenido del informe de la comisión ocasional. Ahí en el informe, por ejemplo, consta y se habla de la responsabilidad política del presidente de la República en la designación de Hernán Luque Lecaro como presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, la EMCO. Además de la emisión de otro decreto ejecutivo que, según los denunciantes del presidente Lasso, le dio excesivo poder al señor Luque y que el presidente de la República tuvo conocimiento de las incorrecciones atribuidas a Luque Lecaro y por eso le pidió la renuncia. Hay que recordar también, asambleísta Flores, que el 22 de diciembre, si mal no recuerdo, del año anterior, el presidente primero dijo que Luque se fue porque las personas se van, lo dijo en una entrevista con Carlos Vera, y un mes después el presidente de la República, en una entrevista con Milton Pérez, dijo que pidió la renuncia de Luque por torpe. ¿Cómo se entiende esto, asambleísta Flores? Bueno, allí hay que entender que primero la parte relativa al nombramiento no es responsabilidad en ese sentido de cuál es la persona que se colocó. Al final del día el presidente de la República es quien tiene la responsabilidad de las designaciones de sus representantes de las diferentes instituciones y organismos del gobierno nacional. Lo que corresponde a esta intención de generar una idea de superpoderes no es más que una obligación que tiene el presidente de la República por reformas que se hicieron durante el gobierno de Rafael Correa y que se mantuvieron durante el gobierno de Lenín Moreno. Y que si ahora vemos que esto es uno de los graves problemas de generar un superpoder para una persona en las empresas públicas, esperamos que con la misma celeridad la Asamblea Nacional esté dispuesta a modificarlo, para que al final del día nunca vuelva a ocurrir esto en ningún otro punto. Y en lo que tiene que ver sobre la posición de Luque, nuevamente es a la parte que voy. No es que simplemente aquí se está diciendo él renunció y aquí no hay nada más que hacer. Hay un proceso que está en indagación previa en la Fiscalía General del Estado, donde se están buscando establecer las responsabilidades sobre el cometimiento de delitos y sobre los cuales estas personas tendrán que dar la cara ante el país y la justicia, y que de ninguna manera se está dejando de lado el que ellos tienen que responsabilizarse. Por lo tanto, en función de ello, nosotros no hemos desconocido que las investigaciones existan y menos que haya la voluntad del gobierno nacional para que eso avance. Así que en función de ello, nosotros siempre estaremos prestos y dispuestos a que eso se investigue. ¿Cuál es el problema aquí? Que esto se incorpora en un informe donde se supone debía irse a más elementos, ahondar dentro del proceso, llegar a una determinación para entender si existe una responsabilidad política o no. Y empezamos con ello. Y el informe terminó con una supuesta publicación o un meme de Leonardo Cortázar sobre elementos que después al día siguiente él mismo mencionó que ni redes sociales usa. Entonces, ¿cómo se constituye una investigación que empieza en un tema y fue solamente cargándose de nuevas noticias y que al final del día no constituye un hilo conductor ni demuestra con pruebas responsabilidad alguna sobre el presidente en este tema? Solo tenemos un informe que tiene un sinfín de elementos que se suman, un buen hilo conductor que fue construido por Mauro Andino y Virgilio Hernández y que en función de ello es lo que se presenta al Pleno de la Asamblea Nacional. Pero nuevamente y especialmente a los ecuatorianos, se incluyó una publicación falsa como elemento probatorio de la responsabilidad del presidente sobre supuestas vinculaciones con los albaneses y financiamiento del narcotráfico. Entonces, frente a ello, ¿dónde está la validez de la investigación? Asambleísta, ese es un tema.
Se ha mencionado el tema de Luque y la responsabilidad política del presidente para, de alguna manera, vincularlo con la comisión por omisión. Ese es el argumento de delitos contra la administración pública. Antes de pasar al otro tema de delitos contra la seguridad del Estado, en este tema, este tipo penal, que entiendo que lo ponen como tipo penal, aunque aquí se habla de responsabilidad política, comisión por omisión, ¿cómo lo entienden ustedes? La comisión por omisión, para que el pueblo ecuatoriano lo pueda entender de la mejor manera, ocurre cuando, pongo un ejemplo, un padre es responsable de la alimentación de sus hijos y decide no ocuparse de ello, y eso pone en riesgo la vida de los hijos, con lo cual, al no asumir su responsabilidad, está generando una responsabilidad y a su vez un peligro para, este caso, los hijos o menores de edad. La comisión por omisión solo puede ser constituida en casos similares a estos, cuando la vida está en peligro o cuando la responsabilidad de un ciudadano está sobre la responsabilidad de otros ciudadanos que están siendo vulnerados en este sentido su derecho. Por lo tanto, esta generación de un nuevo tipo penal específicamente solo para el presidente de la República no es más que una vergüenza para la Asamblea Nacional cuando constituye algo que se está violentando tantos años que ha avanzado el país en derecho penal. Y ahí la gran pregunta entonces es, ¿para qué están las escuelas de derecho? ¿Para qué estamos generando especialistas en el elemento penal y constitucionalista si al final del día aquí 104 personas validan algo que ni siquiera está dentro de las leyes y el marco constitucional? Esa es la realidad de lo que están generando en este informe y dentro de las resoluciones. La generación de nuevos delitos que no están establecidos ni en la ley y mucho menos bajo un marco lógico de la definición de lo que es algo legal en este país. Asambleísta, a propósito de la referencia que usted hacía hace unos instantes, ¿constituye también una fábula esta denuncia que hace parte del informe de la comisión respecto del financiamiento de la campaña en su momento del ahora presidente Guillermo Lasso con dinero presuntamente vinculado a la mafia albanesa? Al final del día aquí nunca existió elementos probatorios más que una supuesta llamada y un supuesto tuit donde no existe ningún tipo de responsabilidad que se haya establecido y donde aquí hay puntos que nosotros tenemos que hacer consultas sobre la lógica. Cuando un partido político, quiera que fuese, se inscribe para un proceso, cuando un partido político se inscribe para un proceso electoral, genera un proceso donde hay quien va a manejar las finanzas, la parte administrativa, la inclusión de todos los elementos relativos a las donaciones por parte de adherentes o personas no inscritas en el partido. Si este supuesto $1,500,000 se logró incorporar dentro de la campaña, ¿dónde está el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral que no lo vio? ¿Dónde están los elementos probatorios de transferencias y donativos o puntos que hayan constituido que esto fue incorporado dentro de la campaña electoral? Al final del día, un meme es lo que termina incorporando dentro de este proceso todas las pruebas sobre estos elementos, pero la vinculación de otra forma que es visible, de asambleístas agradeciendo a Leonardo Cortázar, de sedes nuevas constituidas donde incluso él fue parte de la inauguración, y esto que tiene que ver con todo el correísmo, porque fueron declaraciones del propio asambleísta Ronnie Aliaga de que todos recibieron financiamiento de Cortázar. ¿Dónde está incorporado eso dentro del informe? ¿Por qué eso se dejó por fuera? ¿Por qué los amigos de los que presiden y llevan la comisión decidieron absolverlos a ellos, pero sí señalar a otros? Entonces esas son las preguntas importantes que nos hacemos, porque si el informe era para investigar a todos, al parecer todos no son solo sino los que considero mi oposición, pero mis amigos ni siquiera los tomo en consideración. Asambleísta Flores, el otro tema, delitos contra la seguridad del Estado, que es una de las dos causales que se ha planteado para justificar la necesidad de llamar a juicio político al presidente de la República. Y se menciona, por ejemplo, el informe del caso León de Troya, que es esta investigación que arrancó en 2021, de la cual se ha dicho tuvo conocimiento el presidente de la República, y luego de pronto la policía le pidió a la fiscalía el archivo y la fiscalía pidió a un juez y el juez dispuso el archivo. Investigación que recién nomás hace una semana fue reabierta por la Fiscalía por disposición de la fiscal Diana Salazar. Yo le pregunto a usted, ¿el presidente tuvo o no tuvo conocimiento del caso León de Troya? Asambleísta Flores.
Lo que ha venido mencionando el asambleísta Fernando Villavicencio respecto a esto es que el presidente de la República tuvo conocimiento del inicio de una investigación relativa a ello. Las responsabilidades correspondientes a si este informe posteriormente, por definición de la policía o los cuerpos que estaban llevando la investigación, se tuvo que archivar, nada tiene que ver el presidente de la República. Porque aquí debemos partir de un inicio clave, que es que el presidente de la República no tiene por qué conocer inicios de investigaciones o indagaciones, porque además son elementos que no pueden alterar ni justamente generar ningún punto que vaya a poner en riesgo la propia investigación y las responsabilidades que arroje. Así que en función de ello, aquí tampoco dentro del informe se puede demostrar que haya sido una orden directa del presidente de la República la intención de archivo, porque justamente son varios elementos: Policía Nacional, Fiscalía, un juez, y qué bueno que se haya reabierto en este sentido la investigación, porque eso va a poder permitir conocer a profundidad responsabilidades, pero también entender por qué en un momento eso se dejó de hacer. Entonces, nuevamente, se incorporan elementos dentro del informe, no tienen elementos probatorios, constituyen solo una fábula de supuestos o lo que creen que ocurrió, porque no hay pruebas que puedan comprobar esos elementos, y en función de ellos se hacen señalamientos de que la seguridad del Estado está en riesgo por definición de lo que el presidente de la República, según ellos, dejó de hacer o entendieron que hizo. Pero le pregunto a usted puntualmente, asambleísta Flores, y porque usted pertenece al bloque de Creo y es el coordinador del BAN y es cercano al presidente de la República. ¿Ustedes han hablado con el presidente les ha explicado? ¿Hay certezas de que el presidente no sabía o sí sabía de la existencia del caso León de Troya? El propio presidente ha mencionado que conoció el inicio de una investigación en torno a esto y que más allá de eso no pudo conocer absolutamente nada de ello. No conoció un informe, no conoció elementos de responsabilidad, no conoció nada de ello porque fue el inicio de un proceso de investigación. La gran pregunta ahí que tiene que hacerse es a la excomandante Tania Varela: ¿cuál fue la intencionalidad que el presidente conozca sobre esto? ¿Y qué es lo relativo a esta nueva información que ha hecho conocer el asambleísta Fernando Villavicencio de la Gran Madrina, donde ella en teoría estaría involucrada? Esos son elementos que tendremos que conocer con el pasar de los días dentro de las investigaciones que ha reabierto la Fiscalía General, y creo que podremos entender cuál fue en un principio la intención y por qué el presidente de la República nada tuvo que ver dentro de ello. Pero en este caso, ustedes, digamos, ¿tienen la certeza de que el presidente no ordenó el archivo de la investigación? ¿Tiene usted la certeza de que lo ordenó? No, yo no tengo la certeza. No, yo no tengo esa certeza. Yo no lo sé. Vamos a partir de algo aquí importante, estimado Fabricio. Ningún presidente, sea quien fuera, tiene la responsabilidad de ejercer qué se cierra y qué se abre, porque además estos son elementos donde la Fiscalía General del Estado fue quien solicitó. El Ejecutivo nada tiene que ver con la Fiscalía. Así que ahí hay elementos donde tendríamos que primero preguntar a quién hizo la solicitud y por qué el juez aceptó. Y en función de ello, estos funcionarios tienen que dar sus respuestas para entender cómo ocurrieron los hechos y sobre todo de dónde vino la orden. Asambleísta, de otro lado, ¿qué lectura le dejó a usted estos 104 votos que posibilitaron la aprobación del informe de la comisión que investigó este caso denominado Encuentro o el Gran Padrino? Y esto lo pregunto más todavía cuando se espera la formalización ya de un pedido de juicio político en contra del presidente Lasso. La Asamblea Nacional durante estos 21 meses ha dejado un ejemplo claro de que cada votación es un punto de vista distinto. Mucha gente dice, sin conocer realmente nuestra posición, es que el gobierno no se lo esperaba. La verdad, nosotros esperábamos, al menos en mi caso como coordinador de bancada, que fueran 106 votos y fueron 104. ¿Por qué ocurre esto? Porque el momento político establece un hecho donde las bancadas legislativas no pueden mostrarse ni cercanas al gobierno ni en una oposición pasiva. Así que en función de ello, la responsabilidad sobre la votación hace que incluso propios legisladores que inicialmente habían mencionado que no estaban de acuerdo con el informe voten a favor. Pero eso no se convierte de ninguna manera en una circunstancia donde en caso de presentarse un juicio político, esa sea la votación final. Generar un panorama donde por 104 votos ya todo se acabó y en función de eso salgamos corriendo en círculos,
tendría que verse reflejado en que todas las votaciones de la Asamblea Nacional tendrían que tener al menos como base 104 votos. Y podemos ver incluso el propio día de hoy, donde vamos a tener varias votaciones, que en unas votamos juntos, en otras votamos separados, en otras ni siquiera hay los votos y por eso las leyes se devuelven. Así que constituir que una votación sobre un informe ya es el dictamen final es un paso acelerado, porque al final del día, hasta estos momentos, a pesar de que se dijo que sería con toda la celeridad del mundo, juicio político no ha sido presentado porque no tienen quien lo presente. También se ha mencionado en el informe la reacción del presidente de la República sobre el documento que le presentó el entonces secretario de Anticorrupción, Luis Verde Soto, y que el presidente se ha negado a que se haga público. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo respondemos ante el país frente a esto, asambleísta? Existe una tergiversación sobre lo que fue la declaración del ex secretario de Anticorrupción, Luis Verde Soto, porque una cosa es lo que se menciona en su intervención, el audio de la transmisión de la comisión, y otra es muy distinta lo que se incorporó en un párrafo de aproximadamente 9 líneas en el informe dentro de las conclusiones, donde se mencionan puntos donde el propio exsecretario nunca dijo. Es la presunción de lo que asumen quienes redactaron el informe ocurrió en un hecho y en función de ello una posición sobre lo que en teoría el exsecretario asumió. Así que ahí nuevamente vamos a la parte de la fábula. Una cosa son los hechos, las declaraciones, las intervenciones dentro de la comisión por parte del exsecretario, y otra es muy distinta lo que en 9 líneas se estableció como conclusión, definición y además sospecha de cómo ocurrieron los hechos, cuando además eso nunca fue hablado dentro de la comisión. Así que ahí es donde vemos que la constitución de esta fábula solo busca construir un cuento muy bonito que se alinee, muy bonito que se asemeje a una historia que pueda ser creíble o parecida a la realidad, con la intención de que se repita 1000 veces y en función de ello se convierta en un hecho tangible. El punto está en que las fábulas siempre nos dejan enseñanzas, nos dejan puntos de vista claros sobre lo que quisieron enseñar, y en este caso creo que a ellos les va a dejar la moraleja de que no se puede jugar con la institucionalidad de la Asamblea Nacional y mucho menos con la democracia per se del propio Estado ecuatoriano. Usted nos ha hablado de fábulas y con esto cierro, ha insistido y utilizado permanentemente ese término que también lo usó el ministro de Gobierno. Pero, digamos, todavía no se ha formalizado el pedido de juicio político. Alguien tiene que presentar el pedido de juicio político, adjuntar al menos 46 firmas de respaldo, y una vez que se califique el cumplimiento de los requisitos constitucionales, remitir a la Corte Constitucional. ¿Ustedes están preparados para un eventual dictamen de admisibilidad de la Corte si es que finalmente se presenta el pedido de juicio y el juicio va a la Corte? Sí, sin duda, y es parte del proceso que nos corresponde con la responsabilidad política. Hay 2 escenarios que debe conocer el pueblo ecuatoriano. De presentarse el juicio político, la Corte Constitucional puede declararlo admitido como puede declarar su inadmisión, y por lo tanto en ese punto se archiva de manera automática. Y en el caso de declararse la admisión, corresponderá que esto vaya a la Comisión de Fiscalización y se sustente durante un plazo al menos de 30 días, dentro del cual deberá defenderse el presidente de la República frente a las acusaciones hechas por los interpelantes. Si ese fuese el camino, es nuestra responsabilidad no solo estar preparados, sino también ya estar con los elementos listos y que corresponden para dar respuesta a lo que al menos hasta ahora han venido construyendo dentro de esta narrativa. Pero no descartamos de que, dado que la propia ciudadanía ha golpeado profundamente el contenido de este informe y la falta de veracidad, que hayan elementos que estén evaluando descartar para poder presentar algo que sea al menos más aceptable, más creíble, y no que sea un meme, que fue los elementos que se incorporó dentro de un informe de la Asamblea Nacional para generar un proceso de juicio político. Si es que llega a haber juicio político luego de un dictamen de admisibilidad, el camino del presidente podría ser, independientemente de su defensa ante la Asamblea, podría ser la disolución del legislativo. Siempre existe ese elemento porque está constituido en la propia Constitución y garantiza la ley que ese sea el sentido de una constitución presidencialista, que fue lo que generó el correísmo en su momento. Hoy habrán voceros que digan que esto no es válido, que esto no es posible y que ahora lo vean como un punto de quiebre para ellos. Al final del día la pregunta aquí es, ¿qué impera? ¿El interés de un asambleísta desde lo individual o la democracia del Estado ecuatoriano?
Asambleísta Flores, gracias por estos minutos y por su exposición en torno a lo que está pasando en el país y con el eventual juicio político contra el presidente. Buenos días. Buenos días y muchas gracias a ustedes por la oportunidad y al pueblo ecuatoriano por escuchar. Gracias a Juan Fernando Flores, coordinador del Bloque de Acuerdo Nacional, asambleísta de Creo, quien advierte que hay intentos desestabilizadores. Miren ustedes, al igual que ayer que tuvimos dos visiones, hoy igualmente ayer escuchamos a Fernando Cedeño y Blanca Sacancela. Hoy hemos tenido a la presidenta del FUD, que insiste el FUD en que el presidente debe dejar el cargo y que la Asamblea debe llevarlo a juicio político. Juan Fernando Flores, en cambio, sostiene que hay intentos para desestabilizar el orden constituido y ha calificado como fábula todos los señalamientos en torno al mandatario contenidos en el informe que fue aprobado el último fin de semana por el Pleno de la Asamblea Nacional. Por cierto, no se ha presentado aún el pedido de juicio político formalmente en contra del presidente Lasso, que debe ser entregado en gestión documental de la Asamblea, con la prueba documental, con la justificación y con 46 firmas al menos de respaldo para comenzar ese proceso. Para conocimiento del CAL. Claro, conocimiento del CAL primero, y en ¿no? lo posterior, el envío a la Corte Constitucional. Es todo un proceso que más o menos dura 50 días, si es que finalmente comienza y lo califica la Corte Constitucional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.